vamos a resolver otra ecuación. Acuérdense que podemos tomar como referencia los triángulos notables que les expliqué en el video anterior, o simplemente la calculadora, y los resultados lo vamos a estar dando en radianes. Entonces, en este caso, cuando observamos, me doy cuenta que aquí hay un término cuadrático. Acuérdense que habíamos dicho en las identidades trigonométricas que cuando hay un término cuadrático, puedo utilizar una identidad pitagórica. Pero aquí en este caso, lo que vamos a recurrir simplemente es a pensar que esto es una ecuación de segundo grado. Y como es una ecuación de segundo grado, lo que debemos de pensar es en resolverla a través de la factorización. Entonces vamos a factorizar. Para saber qué método, el de factorización, pues sabemos que hay 7 métodos, y uno de ellos precisamente es el que está indicado por esta resta. Entonces hay que factorizar una diferencia de 2 cuadrados. Y utilizando el método de factorización de una diferencia de 2 cuadrados, sabemos que hay que escribir un paréntesis donde va a estar un binomio, luego otro paréntesis y conservamos la igualdad a 0. Entonces el procedimiento es calcular la raíz cuadrada del primer término, en este caso es el minuendo, y entonces como la raíz cuadrada no es exacta, pues simplemente decimos que esto es una raíz de 3 y la dejamos indicada. También aquí en el primer miembro es una raíz de 3. Sabemos que posteriormente quise escribir un más o un menos, no importa, primero podemos escribir el menos y luego el más, o al revés, no pasa nada. Y después hay que calcular la raíz cuadrada del segundo término. Al calcular esta raíz cuadrada me doy cuenta que la raíz y el cuadrado son operaciones inversas y por lo tanto el resultado es el número original, en otras palabras, la tangente de beta. Por lo tanto aquí escribo la tangente del ángulo y también aquí escribo la tangente del ángulo. Una vez que factoricé, acuérdense que hay 7 métodos de factorización, así que puede ser cualquier método. En este caso fue una diferencia de cuadrados. Procedemos al siguiente paso, que es satisfacer la ecuación. Y al satisfacer la ecuación, habíamos mencionado en nuestro curso de álgebra que solamente es pensar en operaciones inversas. Por lo tanto, aquí ya puedo decir que la tangente va a ser, en lugar del menos, la operación inversa es más la raíz de 3 más la raíz de 3. Y la otra posible solución es que la tangente de beta sea menos raíz de 3. Y entonces aquí ya ocurren cosas similares a lo que había tenido anteriormente. Acuérdense que este signo proviene de la división de dos signos. Y por lo tanto necesito ver todas las posibilidades que hay a partir de esta respuesta. Así que yo pudiera tener que la tangente del ángulo beta obedece a un más entre más, o también puede obedecer, déjenlo hago de una manera diferente, la tangente de beta en este caso puede obedecer a un más entre más, o también puede obedecer a un menos entre menos. Pero entonces hay que acordarnos que la definición de la tangente obedece a un cateto opuesto sobre un cateto adyacente. Esto es un cateto opuesto sobre un cateto adyacente. Pero por lo que ya sabemos, en los cuadrantes, el cateto adyacente siempre va a estar en la horizontal. Acuérdense que es derecha, arriba, de regreso, comenzando con el cateto adyacente y luego cateto opuesto. Izquierda, arriba y de regreso, empezando con cateto adyacente y luego cateto opuesto. Izquierda hacia abajo y de regreso, comenzando con cateto adyacente y luego cateto opuesto y al final la hipotenusa. O a la derecha hacia abajo y de regreso, siempre comenzando con el cateto adyacente y luego el cateto opuesto. Entonces, debido a esa situación, sabemos que el cateto adyacente es en la horizontal, y un cateto adyacente en la horizontal positivo quiere decir que es hacia la derecha, y un cateto opuesto en la vertical positivo quiere decir que es hacia arriba. Entonces, acuérdense, el cateto adyacente es en la horizontal y el cateto opuesto es en la vertical. Y entonces, de manera similar, aquí un cateto adyacente negativo quiere decir que esto es hacia la izquierda, y un cateto opuesto negativo quiere decir que es hacia abajo. Eso implica entonces que hay varias posibilidades para la solución de esta ecuación. Entonces, vamos a escribir
la primera opción, esta primera opción, que es cateto adyacente a la derecha, cateto a partir del origen, cateto adyacente a la derecha, y luego cateto opuesto hacia arriba, y de regreso. Eso quiere decir que nos está generando un triángulo en el primer cuadrante. Y ese triángulo en el primer cuadrante debe obedecer a esta raíz de 3. Y esa raíz de 3, entonces, sabemos que la podemos ubicar como un raíz de 3 sobre 1. Entonces, el cateto opuesto, habíamos dicho que es positivo y que tiene un valor de raíz de 3 y que tiene un cateto adyacente hacia la derecha que es 1. Entonces, lo que nos hace falta es conocer el valor de esa hipotenusa. Pero pues eso lo podemos hacer por teorema de Pitágoras. Así que utilizamos de una vez el teorema de Pitágoras. En el teorema de Pitágoras ya sabemos que la hipotenusa al cuadrado va a ser la raíz cuadrada de un cateto al cuadrado, donde ese cateto al cuadrado es 1 al cuadrado, más el otro cateto al cuadrado, que es la raíz de 3 al cuadrado. Y entonces, por jerarquía de operaciones, me va a dar un 3 por operación inversa, y hay una operación inversa, y esta por definición de potencia me va a quedar un 1, por lo tanto este 3 más este 1 me da un 4, y la raíz cuadrada de 4, por la definición de radicación, que número multiplicado por sí mismo tantas veces como indica el índice del radical, que es 2, me da por resultado el radicando. El radicando sabemos que es 3 más 1 es 4, entonces, ¿qué número multiplicado por sí mismo 2 veces me da el 4? Pues sabemos entonces que la hipotenusa es un 2. Y entonces ya podemos asignarle el valor a la hipotenusa. Y entonces, acordémonos de los triángulos notables. Es preferible ver los triángulos notables que utilizar calculadora porque es más, desarrolla más el aprendizaje el aprendizaje que se va a quedar para siempre, el aprendizaje significativo. Entonces, si relacionamos este triángulo con los triángulos notables que ya habíamos visto, pues resulta que ese triángulo se parece a este que está aquí. Entonces nosotros ya sabemos cuáles son las medidas del ángulo. Y como tenemos aquí raíz de 3, tenemos raíz de 3 como el cateto opuesto, entonces entendemos que el ángulo asociado es el de 60 grados. Así que este ángulo es de 60 grados. Pero también por lo que habíamos dicho de las proporciones, si resulta que 180 es pi, entonces al dividir entre 3 me va a dar un 60, 180 entre 3 me da 60, e implica que también debo de hacer lo mismo en el miembro derecho. Por lo tanto aquí me da un pi entre 3. Y sabemos entonces que este es un pi entre 3. Y entonces, debido a que este triángulo me dio en el primer cuadrante, pues no hay nada que hacer y simplemente decir que la solución del ángulo beta, me salió con corazoncito, la solución del ángulo beta en el primer cuadrante debe de ser precisamente pi entre 3, más tantas veces como yo dé la vuelta. Entonces, la primera solución es esta, pero si doy una vuelta se vuelve a repetir, y si doy otra vuelta se vuelve a repetir, y si doy otra vuelta se vuelve a repetir. Por lo tanto, es más n veces 2pi. Posteriormente podemos hacer algún ajuste dependiendo de lo que nos esté dando de resultado en los otros casos. Bueno, ahora ya analicé este primero, ahora vamos a analizar este segundo. Este segundo, otra vez, aquí tengo un cateto opuesto, que es raíz de 3 dividido entre un 1. Acuérdense que esto es de aritmética. Todo número, si lo divido entre 1, ya lo puedo escribir como todo número que nada más tenga numerador. Si lo divido entre 1, ya es un número racional. Entonces, aquí me está diciendo que el cateto opuesto va hacia abajo y el cateto adyacente va hacia la izquierda. Recordemos que siempre comienzo con el cateto adyacente. Entonces, del origen me voy hacia la izquierda por el cateto adyacente, que habíamos dicho que es negativo, y luego el cateto opuesto es hacia abajo. El cateto opuesto, déjenme hacerlo más pequeño. Este es hacia la izquierda, este es hacia abajo, y luego va de regreso. Entonces, vamos a asignar los valores. El cateto opuesto es raíz de 3,
el cateto opuesto es raíz de 3 y el cateto adyacente es 1, que va hacia la izquierda. Y volvemos a hacer lo mismo. Perdón. Como ya habíamos hecho el cálculo con el teorema de Pitágoras, ya sabemos entonces que este lado tiene un valor de 2 y sabemos que es positivo. Acuérdense que el signo solamente indica que va de regreso o que va a la izquierda o que va hacia abajo. O sea, no forzosamente lo tengo que ubicar como un -2 o un +2. Por eso lo estamos encerrando entre paréntesis, porque solamente está indicando el sentido del lado refiriéndose a izquierda, derecha, arriba o hacia abajo, o de regreso. Entonces volvemos a hacer lo mismo. Hay que visualizar este triángulo que yo tengo aquí y que, si se dan cuenta, ese triángulo por la posición obedece a un triángulo que está en el tercer cuadrante. Entonces hay que ver a cuál de estos dos triángulos notables se parece. Y vuelve a ocurrir que se aparece el de acá, ¿no? Pues es lo mismo. Solamente que ahora, otra vez visualizamos el raíz de 3. Visualizamos el raíz de 3. El ángulo que está opuesto es el 60. Así que podemos asegurar que este ángulo es el que mide 60. Pero habíamos dicho que ese 60 es lo mismo que pi tercios. Y ahora hay que ver cómo son los ángulos en el tercer cuadrante. Y los ángulos en el tercer cuadrante, acuérdense que partimos siempre de la parte positiva del eje de las abscisas, es mayor de 90, mayor de 180 y le sumamos este pedacito. Volvemos a repetir, este es pi entre 2 en radianes, esto es pi en radianes y le sumamos este pedacito que son pi tercios. Por lo tanto, para calcular cuál es el valor del ángulo en radianes, partiendo de aquí, todo este 180, todo ese ángulo llano es pi. Entonces al pi, que es el ángulo, hay que sumarle pi tercios. Pero para sumarle pi tercios, pues hay que expresar esto en números racionales. Por lo tanto, sabemos que un entero tiene 1/3, 2/3, 3/3. Y entonces, en lugar de escribir este entero, vamos a escribir 3/3. Y si hacemos la ley de la suma, pues ya podemos determinar entonces que el ángulo que a mí me están pidiendo, acuérdense que el ángulo es dependiendo del cuadrante, el ángulo que a mí me están pidiendo, pues precisamente por la figura, el ángulo debe de estar en el tercer cuadrante, y en el tercer cuadrante tiene un valor de 4/3 de pi. Y esto es más n veces 2pi. Ya habíamos explicado que esta es una solución, pero si le doy la vuelta, o sea 2pi es otra solución, y si le doy la vuelta es otra solución. Por eso siempre hay que agregar ese n veces una vuelta. Bueno, entonces esta fue la segunda solución. Ahorita hacemos el ajuste porque aquí hay algo que se está repitiendo. Y luego nos vamos a la otra posibilidad. Recordemos que cuando factorizamos tenemos dos binomios. Y lo que acabamos de hacer es obtener el resultado debido a los signos del primer binomio. Entonces, los dos resultados que acabamos de obtener, estos dos resultados, provienen del primer binomio. Y lo que hay que hacer ahora es analizar el segundo binomio. En el segundo binomio ya vimos que ahora el signo es menos. Entonces, de la misma manera, tenemos que decir que este signo menos proviene de la división de un signo menos entre un signo más, pero también proviene de una división del signo más entre el signo menos. Por lo tanto, repitiendo lo que ya habíamos dicho hace un momento, este cateto opuesto quiere decir que es hacia abajo, y este, que es el cateto adyacente, quiere decir que es a la derecha. Entonces hay que buscar en qué cuadrante se está cumpliendo eso. Así que vamos a ver primero el dibujo, que es un cateto adyacente hacia la derecha, y un cateto adyacente hacia la derecha es partiendo del origen, me voy hacia la derecha. Y luego un cateto opuesto que es hacia abajo. Entonces vamos a ajustar, es hacia la derecha y luego es hacia abajo. Y entonces de regreso. Y entonces me doy cuenta que, repitiendo lo que habíamos mencionado, este raíz de 3 se puede escribir como un raíz de 3 sobre 1. Por eso el cateto opuesto, que es hacia abajo, tiene una longitud de raíz de 3, y este cateto adyacente, que es hacia la derecha, tiene hacia la derecha, primero escribo el sentido y luego la longitud, que es 1. Y por lo que hicimos aquí en el teorema de Pitágoras, sabemos que el lado que me hace falta tiene una longitud de 2, y como es de regreso, pues siempre es positivo. Entonces, nuevamente,
reviso a cuál de los dos triángulos notables se parece, volvemos a repetir, se parece a este, y como el raíz de 3 está enfrente del 60, quiere decir que este ángulo, que es el que debo de considerar, es el de 60. Y entonces este que es de 60, ya habíamos dicho anteriormente que ese que es de 60 tiene el mismo valor en radianes que pi tercios. Simplemente es una unidad y es otra unidad. Es como 1 metro es lo mismo que 100 centímetros, o 1 kilómetro es lo mismo que 1000 metros, etcétera, ¿no? Entonces es simplemente la equivalencia. Y entonces esto implica que tengo un resultado, pero ese resultado está en el cuarto cuadrante. Recuerden, primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante, cuarto cuadrante. Que es precisamente en sentido contrario de las manecillas de reloj. Y eso lo debemos de tener presente para identificar en qué cuadrante está cada uno de los triángulos que se van formando de acuerdo a la ley de los signos. Y que la ley de los signos me está dando el sentido precisamente de los lados del triángulo. Entonces aquí el ángulo está en el cuarto cuadrante. Y como está en el cuarto cuadrante, tenemos que partir que el ángulo comienza de la parte positiva del eje de las abscisas. Entonces debe medir más de 90, más de 180, más de 270 y este pedacito. Si me voy a radianes, es pi medios, es pi, es 3 medios de pi, más este pedacito. Entonces, lo mejor en este caso es considerar toda la vuelta. Y toda la vuelta sabemos que es 2 pi radianes. Así que para calcular el ángulo van a ser 2 pi radianes y le voy a restar este pedacito, donde este pedacito son pi tercios. Y entonces volvemos a lo mismo. Un 2 entero, cuando está expresado en tercios, ese es un conocimiento de la primaria. Entonces yo tengo 1 tercio, 2 tercios, 3 tercios, pero como son 2 enteros, entonces ya tengo 4 tercios, 5 tercios, 6 tercios. Así que este 2, en lugar de dejarlo como un 2, vamos a escribirlo como su fracción equivalente, que son 6 tercios. Por lo tanto, si a 6 tercios le quito 1 tercio, por ley de la resta, me va a quedar que eso es 5 tercios. Y por lo tanto, el ángulo en el cuarto cuadrante van a ser 5 tercios de pi más n veces 2pi, porque habíamos dicho que esta es una solución, pero si le doy la vuelta es otra solución, y si le doy la vuelta es otra solución, y si le doy la vuelta es otra solución. O sea, el ángulo no solamente es de 0 a 360, sino el ángulo es desde 0 hasta tantas veces como podamos dar vueltas, ¿no? Y entonces ya tengo el resultado en el cuarto cuadrante. Fíjense cómo aquí en el ejercicio 1 tuvimos dos soluciones. En el ejercicio 2 también tuvimos otras dos soluciones. Pero ahorita está resultando que estoy teniendo 4 soluciones, lo cual es pues lo que es, ¿no? A pesar que partimos de una ecuación cuadrática y que pensaríamos que nada más hay 2 soluciones, que es esto, debido a la ley de los signos, pues surgen 4 soluciones que debemos de ver todas las posibilidades, ¿no? Bueno, y nos vamos a la última posibilidad, donde la última posibilidad es precisamente esta división de signo, que fue un signo más entre un signo menos. Como es la tangente, sabemos que es cateto opuesto entre cateto adyacente, y el cateto adyacente es el horizontal, y eso implica que es hacia la izquierda, y que el cateto opuesto positivo es hacia arriba, con los valores ya dichos, que es raíz de 3 entre 1. Entonces, comenzamos siempre a dibujar el triángulo con el cateto adyacente, y me está diciendo que es hacia la izquierda. Entonces, del origen, yo voy a dibujar mi cateto adyacente hacia la izquierda, sabemos que este es negativo, y luego el cateto opuesto positivo, que es hacia arriba. El cateto opuesto, que es positivo y que es hacia arriba, y luego de regreso, que también sabemos que ese de regreso es positivo. Ya dijimos que el cateto opuesto tiene un valor de raíz de 3, entonces aquí le asignamos el raíz de 3, porque sabemos que este es el ángulo que voy a considerar siempre con respecto al eje de las abscisas. Y el cateto adyacente es menos 1. Entonces, por lo del teorema de Pitágoras que vimos por acá, la hipotenusa sigue siendo 2. Y por la experiencia que ya tenemos de el otro análisis, pues este triángulo se parece a este triángulo, donde el raíz de 3 está enfrente del 60. Y por lo tanto, sabemos que este ángulo es de 60 grados sexagesimales y que es equivalente a pi tercios
por la proporción directa que hicimos hace un momento, ¿no? Acuérdense que fue 180 equivale a pi, por lo tanto entre 3 y 180 me da 60, entre 3 el pi me da pi tercios. Y entonces resulta que así como este me di cuenta que es en el primer cuadrante, este en el tercer cuadrante y este en el cuarto cuadrante, observo que este triángulo, por la posición, está en el segundo cuadrante. Por lo tanto, voy a tener también una solución del ángulo en el segundo cuadrante. Y por el segundo cuadrante debemos de considerar que inicia desde la parte positiva del eje de las abscisas, y aquí es más de 90 y otro pedacito. Pero si lo veo en radianes, es pi medios más este pedacito. Entonces, como es un poquito complicado ver este pedacito, mejor me voy a todo completo. Sabemos que todo completo es pi radianes. Así que al todo completo, que fue pi radianes y que sabemos que es un pi radian, le vamos a restar el pi tercios. Y de lo que habíamos visto, en un entero hay 3 tercios. Por lo tanto, aquí escribo 3 tercios menos 1 tercio, que por ley de la resta sabemos que el resultado va a ser 2 tercios de pi más n veces 2pi. Si se dan cuenta, tengo 4 resultados, pero todos estos 4 resultados son en diferentes cuadrantes. Entonces, este primero fue pi tercios. Este segundo también aquí fue pi tercios. Por lo tanto, hay que ver cuánto es la longitud que falta aquí para no estar escribiendo los 4 resultados y solamente escribir uno. Entonces, si ustedes se dan cuenta, si esta parte, ay, perdón, disculpen, si toda esta parte la divido en tercios, o sea, esto lo considero como un entero, porque recuerden que el ángulo llano es pi, entonces si aquí tengo pi tercios y aquí pi tercios, para que se complete el pi, considerando el postulado de la suma de ángulos, recuerden que un postulado es tan evidente que no necesita demostración, si aquí va pi tercios y aquí va pi tercios y en total son pi, pues quiere decir que esta parte precisamente son pi tercios. Así que lo que puedo hacer es, para juntar el resultado en el primer cuadrante y el resultado en el segundo cuadrante, en lugar de sumarle n veces 2pi, pues simplemente podría decir más pi tercios para ver esta diferencia. Pero sin embargo, cuando le doy la vuelta, pues se va a volver un poquito más complicado, ¿no? Entonces, sí puedo unir estos dos con pi tercios, pero acuérdense que el otro resultado está aquí con pi tercios. Y entonces la distancia de aquí para acá no es pi tercios, sino es 2 pi tercios. Entonces como que se vuelve un poquito complicado, aunque pudiéramos hacer lo siguiente. Y no hacer la referencia del primer cuadrante y del segundo cuadrante, sino hacer la referencia con el tercer cuadrante. Porque aquí también es pi tercios. Y si se dan cuenta, estos son ángulos opuestos por el vértice. Eso quiere decir que de este para este, si se dan cuenta aquí tienen un lado común, entonces aquí es un pi. Así que podemos cambiarlo y entonces juntar esta solución del primer cuadrante con esta solución del tercer cuadrante. Y decir que en lugar de sumarle, o sea, estas dos las vamos a expresar en una sola solución y podemos decir que la primera solución del ángulo es precisamente pi tercios, pero en lugar de sumarle 2pi, solamente es más pi, más pi, más pi, más pi, más n veces pi, más n veces pi. Y así, en una sola respuesta, estoy juntando estas dos posibilidades. Ahora vamos a ver lo que ocurre en la otra. Voy a dejar esa figura y lo voy a hacer aquí. Y entonces resulta que en el otro, bueno, vamos a quitarle esto para dejarlo a la misma altura. Y entonces la otra posibilidad es que sea en el cuarto cuadrante. Y en el cuarto cuadrante obedece a que este ángulo es de pi tercios. Pero en el segundo cuadrante también dijimos que este ángulo es de pi tercios. Y vuelve a ocurrir lo mismo. Aquí hay un ángulo, perdón, hay una recta y un segmento por ser opuestos por el vértice. Estos son opuestos por el vértice. Acuérdense que aquí está la horizontal. Y como miden lo mismo, sé que son opuestos por el vértice y este es el mismo segmento. Por lo tanto, si yo doy esta solución,
que es la solución en el segundo cuadrante, que es esta solución, pues ya lo único que le tengo que hacer es sumarle pi, que son 180, sumarle pi, que son 180, sumarle pi, que son 180, sumarle pi, y así irme para dar todas las respuestas. Entonces, la otra solución es tomar en referencia este segundo cuadrante, que es esta, que es 2 pi tercios, y sumarle solamente n pi. Vuelvo a repetir, como estos son opuestos por el vértice, entonces la primera solución es hasta aquí, y a partir de ahí, que precisamente es el 2 pi tercios, es darle 180 grados, que es pi, otro 180 que es pi, otro 180 que es pi, otro 180, y con eso yo ya tengo todas las posibilidades de todas las soluciones permisibles, y ya no tengo que escribir 4 soluciones, sino solamente escribo 2 soluciones. Estas dos soluciones van relacionadas a esta única, donde ya no se maneja el n2pi, sino no se maneja el n2pi, sino se maneja el npi, por la situación de los ángulos opuestos por el vértice. Y lo mismo ocurre con esta otra solución, donde en una sola respuesta estamos juntando esta que es pi tercios y luego 180 que es más pi, más pi, más pi, más pi. O sea, ahora ya no estamos haciendo referencia a medio giro. Y con eso ya tenemos las dos respuestas resumidas en lugar de 4 respuestas.